Muy bien. Bueno, en este caso vamos a ver primeramente lo del programa. Como muchos saben, en el webinar igual se les ha explicado, los enlaces que se les ha mandado son enlaces seguros. Estos enlaces, en este caso, tenemos dos versiones, la versión 2021 y la versión 2022. La versión 2021 en sí, si ustedes ingresan, es un enlace sencillo, y en la versión 2022 es un poco más complejo, pero es igual relativamente accesible para que puedan trabajar. Ambos están compartidos por mi persona, así que son enlaces sin problema de que ustedes puedan tener el virus o alguna amenaza externa. Para descargar es recomendable que primeramente descarguen los archivos pesados, como en este caso este archivo comprimido, pero lo hagan con un clic izquierdo y lo descarguen de manera individual y lo coloquen en una carpeta. Ese es el consejo que siempre doy para las personas que descargan o consiguen programas de archivos pesados. Muchos cometen el error de seleccionar todo y descargarlo. ¿Qué pasa con eso? Hay archivos que se pueden, o archivos que se tienen en este caso que descomprimir una vez terminado la descarga, pero cuando están descargando en el mismo enlace de Drive, se empieza a hacer esa operación de descomprimir, se empieza a mezclar el programa y puede haber un error en el sistema de descarga. E incluso la descarga no se llegaría a dar, por más que estemos todo el día en la computadora. Se recomienda siempre cada archivo, programa que ustedes lo tengan en Drive o enlaces en este caso que tengan a su disposición para poder trabajar, siempre descárguenlo uno por uno. No fuercen a descargarlo todo en uno, porque ese es un problema grave. Suele pasar, y he visto personas que no entienden esta parte de descarga completa, se les recomienda siempre descargar uno por uno. Cuando ustedes descargan uno por uno, les aparece esta opción y de manera directa, en este caso a mí por ejemplo me aparece la opción de descargarlo de esta manera. Otros les va a mandar a la ventana de descarga de manera automática, o sea, la carpeta de descarga de su sistema. Si ustedes quieren que les pregunte en dónde van a descargar, simplemente tienen que configurar lo que sería la página de Google Chrome, en donde tú ingresas a descargas y siempre preguntas la ubicación de descarga. Solamente esto activas y también las descargas cuando finalicen. Una vez que los dos estén activados, les va a preguntar cada vez dónde tienen que descargar. Es mucho más fácil, es mucho más práctico que ir moviendo de archivo a archivo, ¿no? En este caso de la descarga a otra carpeta, que sería mucho más trabajoso, se puede decir. Ahora bien, lo mismo se tiene que hacer tanto en la versión 2022 como en la versión 2021. Simplemente tienen que descargar todo esto en un archivo y colocarlo de esta manera. Esta es la versión 2022 y esta es la versión 2021. Voy a enseñar cómo voy a enseñar cómo se descomprime la versión 2021. Como han visto, el archivo 2021 prácticamente solo tiene tres archivos. Este se denominaría el crack, este se denominaría en este caso el programa, tal cual el instalador, y este es el video de cómo instalarlo. Lo que tienen que hacer es sencillo, simplemente seleccionan dos clics, y les va a aparecer una opción de descompresión, ¿no? Esta opción de descompresión ustedes lo pueden cambiar. La mayoría o por defecto siempre les van a mandar al disco local C. El disco local C en sí es un referente para que ustedes puedan colocar sus programas y pueda funcionar de manera correcta. Si ustedes tienen los dos discos duros separados, un disco de memoria y un, un disco sólido, perdón, que lo pueden colocar para programas, sería ideal en este caso, ¿no? Y eso es lo importante. Pueden cambiarlo, no hay ningún problema. Aquí tienen la opción de cambiar en el archivo o en el lugar donde quieran colocarlo. Y una vez que ustedes colocan aceptar, de manera automática le va a iniciar en este caso una descompresión, en donde se va a ir cargando unos pequeños archivos y de manera automática les va a lanzar la ventana de instalación del programa.
que eso en este caso es en la versión 2021 es muy sencillo. Una vez que ustedes hayan instalado el programa, sigan los pasos del video para poder activar el crack. El crack en sí es esto, no, eso es lo más fácil en este caso de esta versión en particular. Solamente lo extraen el archivo, lo extraen y lo copian a la ubicación de archivo del AutoCAD 2021. Nada más, eso igual está explicado en el video. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Miren el video. Siempre cuando ustedes instalen un programa o algún elemento, miren el video para que no tengan problemas. Ya he visto situaciones en donde me comentaban que no podían instalar, pero simplemente habían obviado ese paso que era el craqueo. Y eso está en el video. Les garantizo que todo lo que ustedes necesitan para hacer un craqueo correcto está en el video que se les ha compartido. Ahora esperen un momento por favor, esto va a terminar de cargar y de manera automática me va a mandar al enlace de instalación de la versión 2021. Esperemos un momento. Como pueden ver está prácticamente haciendo una opción de descompresión y el archivo en sí era bastante pesado. Así que vamos a esperar un momento. Hasta esta parte, en la versión 2021, ¿hay alguna duda, consulta? Una consulta. ¿Eso es necesario desactivar lo que es el antivirus o internet? Para esta versión no. Para esta versión no es necesario. Pero en la versión 2022 sí es necesario. Y eso igual les voy a mostrar cómo tienen que desactivarlo. Porque justamente la versión 2022 o cualquier versión que utilicen ¿cómo diría esto? Un keygen o denominado craqueo, que es el XFASD, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama el programa, sí se requiere en este caso que lo desactiven porque lamentablemente el sistema lo ve como una amenaza, lo ve como un virus y automáticamente elimina el craqueo, ¿no? Entonces eso suele ser un problema al momento de instalar. En esta versión no necesitas hacer eso, simplemente descomprimes esto y ves el video en donde te va a decir que abra su ubicación de archivo y eso lo instales de manera automática en el programa. Como pueden ver, es de esta manera que funciona la opción de instalación del AutoCAD 2021. Es muy práctico. Aquí solamente hacen instalar, va a instalar tranquilamente en el programa y siguen los pasos del video de cómo craquearlo. En la versión 2021 no necesitan, como mencionó su compañero, cerrar antivirus y lo demás, ¿no? En este caso esto se mantiene tal cual. Ahora bien, ponen instalar y ya está. Entonces eso es relativamente práctico. Ahora en la versión 2022 sí requiere en este caso un poco más de detalle. Voy a colocar no. Oh, no, perdón, no, esto sí. ¿Qué pasa en la versión 2022? Bueno, en la versión 2022 en este caso todo esto se les ha compartido. Este archivo es este prácticamente. Aquí tenemos el enlace, ay perdón, aquí tenemos el enlace y esta versión que dice zip es simplemente ustedes lo van a extraer. ¿Dónde está? Aquí está. Lo van a extraer aquí, por ejemplo, vamos a colocar. En mi caso me va a decir que el archivo existe y es justamente este archivo, ¿no? En este caso lo vamos a cancelar. Este archivo es un archivo denominado archivo ISO. Los archivos ISO son como archivos de disco que sí o sí se requiere montar a una unidad de disco para poder realizar la instalación. Hay muchos programas que ya tienen esta modalidad. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico y en teoría es mucho más ligero. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, en mi caso, este es un Windows 10, ¿no? El Windows 10 ya tiene esta habilidad de poder hacerlo de manera automática. Hay personas que no tienen Windows todavía y están con otra versión y se entiende. Por eso es que también se les ha compartido el archivo que se llama Ultra ISO. El Ultra ISO te permite en este caso montar unidades de disco.
Ustedes ingresan, ahí está, para instalarlo. Ustedes lo pueden realizar en la instalación. Aquí te dice o te explica, hay un video de cómo descargar e instalar este programa. Y en caso de que tengas tal vez algún problema de cómo montar esa unidad de disco, aquí también hay un video de cómo montar imágenes ISO con ese programa. Así que si no tuvieras Windows 10 o Windows 11, tendrías que seguir ese paso extra para poder realizar la instalación del programa. Este programa es adicional. Yo recomiendo que lo tengan instalado porque no va a haber siempre alguna situación donde tengan este tipo de archivo y es mucho más práctico tenerlo a disposición. En mi caso en particular, yo tengo Windows 10, así que simplemente hago un clic derecho y coloco montar. Y cuando coloco esta opción, de manera automática me va a generar una unidad de disco G, en donde está realmente el programa tal cual. Y simplemente lo que tienen que hacer es esto, setup, y esperen a que cargue el programa. Un poco de paciencia. Y ahí está, ¿no? Esperen un rato y de manera automática ya les va a realizar la instalación del programa. Hasta ahí todo perfecto. Prácticamente es igual que la versión 2021 en esa situación. ¿Cuál sería en este caso el contra que tiene esto? Que es justamente la versión de... En este caso esto lo vamos a cancelar porque yo ya lo tengo instalado. ¿Cuál es el problema? En este caso sí requerimos craquear. Aquí está el crack que se les compartió, está un archivo comprimido. Una vez que ustedes instalen el programa el AutoCAD 2022, lo que tienen que hacer es, antes de descomprimir el crack, tienen que ingresar a su disco, ingresar a su antivirus, y aquí sí tenemos que desbloquear, tenemos que desactivar, como lo comentó su compañero, al momento de realizar, ¿no? Ingresamos a protección, buscamos, en este caso, administrar la configuración, y aquí ustedes tienen que desactivar todo, ¿no? Ahí está, ¿no? Una vez que lo desactivan todo, ya nos notifica, perfecto. Una vez que hagamos este primer paso, nos vamos al segundo, que es el firewall. El firewall también suele ser un problema, así que también tienen que desactivarlo. Ahí está, simplemente tienen que hacer eso para poder trabajar. Aquí también. Listo, ya está. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho esta parte, ya está todo correcto. Lo que tienen que hacer es, una vez instalado el programa, vean el video, aquí está la guía de cómo instalar, y tienen que activar el crack. El crack en sí es igual un archivo de craqueo especial. Si ustedes verifican, es justamente esto. Es justamente este programa. Sigan los pasos del video y les garantizo que lo van a poder craquear de manera correcta. No es complicado. Simplemente descárguenlo, sigan los pasos del video con calma y háganlo sin ningún problema. Pero para esta parte yo también les recomendaría que desactiven su Wi-Fi por solamente en el momento de la activación para no tener problemas igual, ¿no? Es una medida extra que se les recomienda hacerla porque hay veces que el sistema de Autodesk detecta que se está haciendo una activación irregular y podrían en este caso bloquear su sistema. No significa que va a arruinar su computadora, sino que el AutoCAD te dice que estás con una licencia falsa y se va a ir cerrando de manera automática, ¿no? Y eso conllevaría a que tendrían que resetear toda su computadora para volver a instalar el programa. Ha habido situaciones así, me he topado con personas que han tenido este problema, por eso es recomendable que desactiven su internet más al momento de craquear, solo al momento de craquear.
Al momento de instalar, lo pueden hacer sin ningún problema con internet habilitado. Esos son los pasos que se tienen que hacer. No es complicado, simplemente sigan las instrucciones que tenemos en los videos. Y en función de eso, ustedes van a poder tener en su sistema el AutoCAD sin ninguna interferencia. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda que tengan respecto a la versión 2022 de cómo realizar la instalación? Buenas noches, entonces si tengo Windows 11 no es necesario descargar el Ultra ISO, ¿no? Exactamente, no es necesario. Tanto el Windows 10 como el 11 ya tienen este sistema de montar de manera automática una unidad de disco. Así que no tendrán que tener ningún problema en eso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y que los que tenemos 2015, el AutoCAD 2015, Ujú. y otra preguntita es, ¿cuál de las dos versiones vamos a usar, el 21 o el 22? O ambos tengo que descargar. En este caso yo te recomendaría lo mejor que se te adecua a tu computadora. Si tu computadora da bien 2015, te diría que manejes 2015, porque en sí prácticamente lo que vamos a hacer se maneja desde la versión 2012. Cosas nuevas en AutoCAD prácticamente no hay. Lo único que son funciones nuevas, atajos que tal vez cambien de versión a versión, pero fuera de eso sigue siendo lo mismo. Pero yo te recomendaría en tu tipo de sistema, por ejemplo, me dices que es 2015, yo te recomendaría que descargues el 2021, que es el más seguro y el más compatible en este caso para tu tipo de computadora o sistema. Tal vez por ejemplo, el 2022 usualmente es para un sistema, un i7, un i5 de octava generación, etcétera, ¿no? Y si tal vez el tuyo es un i3, en este caso para que utilices en tu sistema, o un Windows tal cual normal, pues estaría bien que utilices el 2021, que es una versión aceptable en este caso y da de manera normal. La diferencia de trabajo entre la 21 y la 22 no hay diferencia y les voy a demostrar ahorita por qué no hay diferencia. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien. Bueno, una vez que ustedes hayan podido craquear el programa, lo que les va a así soltar el sistema a la versión 2022 es la versión en inglés. Es decir, que les va a aparecer esta opción. ¿Dónde está? Aquí está. Esta opción de AutoCAD 2022 en inglés. Y yo quiero también tener el AutoCAD 2022 en español. Como pueden ver, tengo los dos aquí. Tengo los dos. ¿Cómo puedo hacer posible esto? Bueno, esta versión en español, en este caso, es justamente este archivo, que se le denomina el archivo, aquí está, Autodesk AutoCAD 2022 Language. Esto es un parche. Este parche ustedes lo tienen que instalar una vez que hayan hecho el craqueo correspondiente en la instalación correcta de la versión 2022. Simplemente ustedes lo abren y de manera automática va a instalar esta extensión. Y así automáticamente les va a aparecer la misma versión de AutoCAD, pero en español, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta para trabajar. Si ustedes se sienten cómodos trabajando con el inglés, perfecto. Si ustedes quieren utilizar la del español, perfecto. Yo en este caso utilizo el español para poder trabajar. Muchos me dicen, pero los comandos no son los mismos. En la mayoría de los casos los comandos siguen siendo iguales y se puede trabajar igual de manera fluida tanto en inglés como en español. Yo he trabajado con ambas versiones y no hay ningún problema en esa parte. ¿Sí? Eso es un punto importante a aclarar en este caso. Bueno, visto este punto del parche para poder tener la versión 2022, les voy a mostrar en este caso cuáles son las diferencias y similitudes que tienen tanto la versión 2021 y 2022, para que vean que no hay prácticamente, no afecta tener cualquiera de las dos versiones instaladas en su computadora. Primeramente veamos la versión 2021, que es la primera opción que vimos para poder descargar. Como pueden ver, su sistema es relativamente sencillo. Aquí tenemos la opción para iniciar dibujo y aquí tenemos nuestra barra de tareas, ¿no? En donde nosotros podemos ver, cuando es la primera vez que instalan, siempre van a tener ejemplos de planos para poder visualizar. Aquí tenemos la opción de iniciar dibujo
si yo ingreso a la opción de plantillas, aquí tengo las diferentes plantillas que puedo utilizar para trabajar. Por ejemplo, el ACAD de WT tiene una unidad peculiar, se utiliza en este caso con unidad de pulgadas, y esta es la opción que utilizaríamos para trabajar en milímetros, que es el ACAD ISO de WT. Ese es lo más, se podría decir la diferencia general. Yo simplemente selecciono esto y de manera automática ya me aparece mi barra de trabajo, ¿no? Vamos a ingresar al inicio para que lo puedan ver. Esta es la barra de inicio de la versión 2021, ¿ya? Hasta ahí todo correcto. Ahora nos vamos a la versión 2022. La versión 2022 sí tiene una diferencia visual, como pueden apreciar. Esta es mi opción para poder ver qué proyectos o qué elementos se utilizan para poder trabajar. La opción de ver los proyectos que se abren en este caso. Y aquí tenemos la opción de abrir y la opción de nuevo, ¿no? Si ingreso a la opción de abrir, pues puedo abrir cualquier tipo de archivo. En la opción de nuevo, de manera automática, solamente les va a aparecer esto. Esto que ustedes ven aquí es una plantilla que nosotros vamos a hacer en el curso, ¿no? Es una plantilla para poder trabajar y así ustedes lo pueden hacer de manera automática al momento de presentar planos. Esta es la versión que vimos en la 2021. Si ustedes ingresan aquí igual, como pueden apreciar, estimados participantes, tanto la versión 2022 como la versión 2021, su sistema de interfaz es relativamente el mismo. Y lo mismo pasa con la 23 y la 24. En este caso, lo único que mejoran en esas versiones o la 25 es simplemente esta parte. Por lo demás, la funcionalidad del programa no hay diferencia cuál de los dos utilices, porque se va a utilizar los mismos comandos. Esa es la ventaja en este caso cuando trabajamos con AutoCAD. Esa parte está claro. ¿Tienen tal vez algún cuestionamiento que quieran aclarar? Con gusto les voy a ayudar. Muy bien. Bueno, espero que esta parte haya sido claro, ya que ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos para poder trabajar. Tiene la misma funcionalidad y lo vamos a hacer de la misma manera igual al momento de trabajar. Así que espero que en esa parte esté claro y ese punto realmente esté cerrado también para que no tengan inconvenientes. Muy bien, vamos a empezar con una pequeña muestra de los comandos que tenemos para poder trabajar. Primero, es importante mencionar que la interfaz de AutoCAD es un sistema muy elegante y muy práctico para poder trabajar. ¿Por qué me refiero de esa manera a AutoCAD? Porque AutoCAD es de estos programas, en particular AutoCAD tal cual, que te ayuda a entender cómo funciona su sistema de operación. El primer apartado que ustedes ven acá, esta es la opción de trazado. En esta opción nosotros tenemos que utilizar las figuras básicas de referencia o figuras de referencia para poder trabajar. Luego tenemos la opción de modificar esos trazados para llegar a la forma final, que aquí tenemos diferentes comandos para edición de elementos 2D. Luego tenemos la opción de añadir algún valor o algún atributo, o me refiero en este caso colocar cotas, colocar título, colocar en este caso cualquier tipo de elemento que le dé algún valor al trazado, que se llamaría anotación, y luego podríamos hacer en este caso que este trazado tenga un nivel mucho más detallado y explicativo que se denominaría en la parte de capas. Ya si nosotros vamos a trabajar con un sistema de conjuntos mucho más grandes, en este caso planos de diagramas unifilares, diagramas trifilares, diagramas PNID, diagramas de planos estructurales, diagramas de diseño mecánicos que en algún punto van a ser repetitivos, me refiero a que van a tener más de un elemento repetitivo, pues ya estaríamos trabajando con la opción de bloques. En la opción de bloques se tomaría en cuenta la parte de que esos elementos los podemos utilizar más adelante
e incluso les podemos dar algún valor adicional, como alguna codificación o algún valor técnico que tuviera ese equipo con los atributos. Y también se le podría utilizar la opción de bloque dinámico que le permitiría una mejor funcionalidad en este caso, ¿no? Ese es un punto importante a considerar. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta esta parte? Perfecto. Bueno, ¿qué más podemos mencionar de AutoCAD? Hoy quería llevar un poco referente a este manejo, pero quiero que tengan realmente todos instalados el programa para poder trabajar de manera fluida. Así que hoy simplemente les voy a mostrar algunas cualidades que tiene AutoCAD para poder trabajar. Primeramente, una de las ventajas que tiene AutoCAD para poder trabajar es que tenemos dos formas de trabajo. Puedo utilizar la barra de comandos que tenemos acá para poder generar de manera automática este tipo de trazados, como lo están viendo acá, o requeriría utilizar un comando por teclado. En este caso, por ejemplo, línea. Y yo puedo colocar de manera automática la misma configuración. Esa es la ventaja que tiene AutoCAD. Muchos o la mayoría prefiere trabajar con el comando del teclado. En teoría sí es mucho más sencillo y es mucho más práctico. Pero como en este curso se van a hacer trazados y se va a señalar o enfocar más que todo la parte de educación, yo voy a utilizar la barra de comandos normal y es para mí mucho más sencillo, aunque no crean. Muchos dicen que ahorramos mucho tiempo sin necesidad de utilizar esto, pero yo hago el mismo trabajo, la misma funcionalidad utilizando estas barras y no me afecta en nada mi desempeño al momento de hacer dibujo, en este caso, ¿no? O hacer cualquier tipo de diseño adicional. Eso es importante a considerar en este caso. La clave siempre es la práctica y la constancia para poder hacer un mejor trabajo. Cada comando, si ustedes ingresan aquí, les aparece esa opción del comando que se tendría que escribir, que en este caso nos dice línea, para poder trabajar. Y lo mismo aquí. Como pueden ver en cada comando que acerquen, esa es la opción que ustedes tendrían que utilizar para poder escribir al momento de trabajar. Algunos prefieren trabajarlo de esa manera sin ningún problema. Por ejemplo, aquí me dice círculo y es la palabra círculo tal cual. Si yo lo escribo, me va a aparecer así. Y por ejemplo, yo quiero utilizar un comando de copiar, copia, me dice, entonces tengo que colocar esa palabra. Seleccionas el objeto, seleccionas un punto base y listo, nada más. La funcionalidad en sí no me perjudica si utilizo la barra de comandos en este apartado o los elementos de teclado. Si a ustedes les parece mucho más cómodo hacerlo de esa forma, perfecto. Ustedes utilícenlo de la manera de la tecla o de la manera convencional. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan hasta aquí? Ese de comando, Inge, ¿me podría explicar cómo poner? Simplemente tienes que escribir, nada más. No necesitas, puedes escribir aquí, ahí, por ejemplo, si quiero escribir línea, puedo escribir ahí y me va a aparecer. Y tú puedes escribir y yo puedo hacer el diseño. Pero no es necesario. Tú simplemente puedes escribir al aire como ahora los voy a hacer. Ay, perdón, al revés. Ahí está. Y me va a aparecer de la misma manera, ¿no? O sea, si escribes en el historial de comandos o dentro del área de trabajo, no hay ningún problema. Tú lo puedes escribir en las dos formas y se te va a hacer relativamente sencillo trabajarlo. ¿Alguna duda más que tengan? Muy bien. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí la clase. Realmente espero que todos puedan tener instalado el programa. Si tienen alguna consulta referente a la activación, por ejemplo, me mandan un mensaje
de manera personal, en este caso la persona que les manda los enlaces, y yo voy a coordinar una hora con ellos, una hora antes tal vez del curso o más antes si se puede, para poder ayudarles con el craqueo. Suelen equivocarse, pero yo les recomendaría que miren el video con calma, que no se apresuren y solamente sigan las recomendaciones que se les ha mostrado el día de hoy. Así ustedes puedan tener listo el programa para empezar a hacer. Vamos a hacer primeramente todo el listado de la interfaz que se refiere a la parte 2 del día de mañana, tanto la parte de trazado como la parte de modificación y algunos apartados adicionales más. Ya de ahí entraríamos a hacer algunas presentaciones referente al formato de papel y luego avanzaríamos con la creación del cajetín, con la aplicación de bloques, con el diseño de acotación y algunas partes que se van a tomar en cuenta para este curso en particular. Va a haber refuerzo teórico, eso es importante mencionar. Es cierto que muchos ya estamos ahora en un área profesional, pero es importante recalcar que algunos están viendo AutoCAD por primera vez y tienen que conocer qué es un formato de papel, cómo está trabajado el formato de papel, cómo debería ser un cajetín, qué precauciones se tienen que tomar para un cajetín, algunas recomendaciones para acotaciones, alguna normativa que existe en la parte de vistas, todo eso se va a ver en una parte teórica y eso también se va a presentar en la clase, ¿sí? También vamos a utilizar, les voy a compartir el día de mañana el material del curso, en donde pueden ustedes también tener un refuerzo adicional, bibliográfico en este caso, para que lo puedan ir leyendo y practicando también por su cuenta. Hay algunos que funcionan de las dos maneras, así que yo prefiero, por eso es que tengo un material bibliográfico, para que lo puedan tener y puedan reforzar mucho mejor el programa. Así que hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna duda respecto a todo lo que se ha mostrado? Perdón, en el video igual está incluido la parte de no solo del craqueo, sino de instalar el programa o simplemente dar next, porque a veces hay que tiquear algo o no tiquear algo. ¿Eso igual está en el video, perdón? En el video está desde el inicio, desde todos los archivos que tienes, en este caso para visualizar. Y perfecto, a ver si quieres, dame un momento. Voy a ver, no, esto está con sonido. Si vas a ingresar a los videos, a ver, como puedes ver, te muestra desde la parte del setup, ¿no? Cómo es la instalación, ahí está. En este caso, les muestra todo lo que conlleva, incluso ya les explica lo que tienen que desactivar. Simplemente ingresan a la instalación, ahí está, prepara la instalación y como pueden ver, es prácticamente les explica desde cero qué es lo que tienen que hacer con el craqueo y demás. Ahí lo tiene, ¿no? Entonces, una vez que tú hagas la instalación del programa, como te comenté en la versión 2022, tienes que utilizar esta opción de lenguaje para que lo tengas en español. Ahora, si se te hace muy cómodo trabajar en inglés, pues lo dejas con el inglés, ¿no? No hay ningún problema. Pero en esa parte no hay ningún problema. Y la versión 2021 también es lo mismo. Si ustedes ingresan aquí, y aquí les explica cómo es la versión, qué son los archivos que tienen a su disposición para poder trabajar. Ahí está. Les explican cómo se hace el craqueo uno por uno y todo lo que corresponde con la instalación, ¿no? Ahí está. Es relativamente práctico. Aquí les explica cómo tienen que hacer el craqueo y nada más. Es, les explica muy bien el video. Esa es la ventaja en este caso de los enlaces que les estoy mandando. Prácticamente les explica paso a paso, poco a poco, lo que tienen que hacer. Yo solamente les estoy dando recomendaciones adicionales, como por ejemplo, como su compañero mencionó más antes, de desactivar el firewall, de desactivar el internet de la versión 2022 y también desactivar el antivirus para que puedan tener un craqueo correcto y adecuado al momento de instalarlo, ¿no? Eso es lo principal o primordial en este caso que necesitamos al momento de instalar este programa. Y así lo puedas tener de manera permanente en tu sistema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Una consulta más. Bueno, estaba queriendo instalar y ya casi ya lo tengo.
pero tengo un inconveniente. Para poder continuar me pide que siga desinstalado prácticamente o desactivado mi internet. Eh, Eso tendré que volver nuevamente a revisar o volverlo a instalar. mm, le pide el AutoCAD que apague su internet, eso es lo que no te entiendo. Sí, sí, exactamente eso. Es como si es que me pidiese AutoCAD es como si es que me estaría detectando prácticamente Autodesk, digamos. Ya, ¿cuál estás Pues porque instalando? ¿La tenía versión anteriormente una versión 2022? estudiantil, ¿no? La 21. Es que yo antes tenía una versión estudiantil. Ya, hace yo el craqueo del programa. Perdón. Sí, 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 es el craqueo incluso sin internet. Y creo que al tener Entonces, yo versión estudiantil, creo que Autodesk me detecta a ver, me vas a mandar el, por captura la imagen en tu situación. Quiero verificar exactamente qué problema tiene. Si tenías una versión en estudiantil, es posible que te esté diciendo que te conectes a internet por el hecho de que tú ya estás registrado tu sistema con una contraseña y un ID, ¿no? Sí, exactamente. Así que, a ver, me mandas el video y yo voy a ver una opción o voy a verificar qué se podría hacer en tu situación. ¿Ya? Ya, bueno, le envío una captura. Por favor. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, por favor sigan los pasos de la instalación. Es relativamente práctico. Y una vez que lo tengan listo, mañana iniciamos en este caso con el curso y así ustedes puedan también seguirme el ritmo. Lo voy a hacer relativamente accesible para que todos puedan aprender el programa sin ningún problema. ¿Sí tienes alguna duda? Bueno, no hay dudas al parecer. Gracias por su tiempo y nos vemos desde mañana. Les deseo muy buenas noches. Ok.